Lección Cuaresmal. Quisiera comenzar esta reflexión con el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículo 20 en adelante. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo, todo el que se deje llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda en el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras van todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. ¿Y por qué quise comenzarlo con este Evangelio? Evidentemente porque estamos en una situación difícil, no solamente en Colombia, de violencia, de no perdón, de intransigencia, de juicios, de señalamientos, de mentiras, de verdades disfrazadas y todo tipo de cosas. No matarás. Recuerden que antiguamente, cuando este mandamiento fue dado en la ley de Dios, en el monte Sinaí a Moisés, nos dice San Pablo, haciendo una lectura midrásica de este texto de la entrega de los mandamientos o del decálogo, dice él que el Espíritu de Dios se estrellaba contra la piedra para dar al pueblo esta norma de vida. Y luego dice, para que cumpliéndolo sean felices sobre la tierra que Dios les dio. No matarás. Ese no matarás y los demás mandamientos servían como una forma de pedagogía para llamar o llevar al hombre hacia Dios. Los mandamientos eran llevados por el Espíritu Santo que conducirían al hombre a este encuentro con Dios. No matarás, es decir, no habrá ninguna forma de violencia contra tu hermano en el pueblo. Jesús nos eleva esto a una categoría superior, y esta categoría superior va al plano espiritual. Dice, yo os digo. Allá antiguamente se dijo, no matarás, pero yo os digo. No es que Jesús cambie el decálogo, cambia la forma de interpretarlo y de vivirlo. No es solamente quitarle la vida a alguien, ese es ya la bajeza total de la relación del hombre con el hombre, del ser humano con el ser humano. Es decir, ya no hay proporción entonces en esta forma relacional del ser humano. Ahora Jesús lo eleva a este plano superior para que no se llegue al hecho en sí, para no quitarle la vida a un hermano. Si todos somos hijos de Dios, entonces quiere decir que todos somos hermanos. Y dice, pues yo os digo, todo aquel que se deja llevar por la cólera o se encolerice contra su hermano, será procesado. Y si lo llama imbécil o necio, será entonces reo ante la gehenna de fuego o el Sanedrín. Quizás nosotros con ira, con rabia, como decimos nosotros en nuestras regiones, llamamos de una forma peor a las otras personas, a nuestros hermanos, hijos de un mismo Padre que es Dios, quizás a los más cercanos en nuestros momentos de ira excesiva. ¿Y por qué esto? Para que nos demos cuenta que ya hemos cometido un crimen contra el otro. Lo dirá San Juan también en la primera carta. Aquel que se encoleriza, aquel que odia, aquel que desprecia a su hermano es un asesino, y los asesinos no entrarán en el reino de los cielos. Estamos en una sociedad de muchas muertes, ya lo llamaban los papas anteriores la cultura de la muerte.
Esa cultura de la muerte tiene que ser permeada por la cultura de la vida, la cultura del perdón y de la reconciliación. Se ha pretendido hacer y se ha querido hacer muchos diálogos de paz y acuerdos de paz. Pero estos acuerdos no solamente tienen que ser escritos en un papel, tienen que ser inscritos en el corazón del hombre, como dirían los profetas ya en el Antiguo Testamento, que esto tiene que ser inscrito en el corazón del hombre. El Nuevo Testamento nos dice, ya no es una tabla de piedra, ahora los mandamientos tienen que estar en el corazón. Pero para esto hay que llenarse de Dios, pero no de una forma teológica, de conocimiento de Dios, de unas oraciones al externo, sino profundizarlo en el corazón. Cuando yo tengo a Cristo y a Dios en el corazón, yo no insulto. Y mi relación con el otro o mi forma relacional con el otro no es violenta ni agresiva. Me sé comunicar con los demás. Soy asertivo cuando me comunico. No ofendo cuando me comunico. Así deberíamos ser los cristianos. Así deberíamos ser los colombianos. Pero no, hoy una violencia extrema en Colombia. Por partidos políticos, por pensamientos contrarios a una cultura, por atracos, por extorsión, por secuestros. ¿Cuántos asesinatos hoy en Colombia? Y el texto se presenta en esta realidad y nos dice, no matarás. Yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano, que le llame imbécil, necio, renegado, ya ha matado a su hermano en su corazón. Y los asesinos no entrarán en el reino de Dios. Primera carta de San Juan. Por eso, cada uno tiene que pensar en qué forma ha matado a su hermano, a su familiar, a su vecino, a su compañero de trabajo, porque quiere pisarle o truncarle su carrera laboral, su crecimiento laboral o profesional, o en la familia misma, o entre los amigos o los diferentes grupos o comunidades o grupos de iglesia o grupos de cualquier índole o religión. No matarás, y aquel que se encolerice, yo os digo, entonces ya ha matado a su hermano en su corazón. Y si vas a presentar tu ofrenda ante el altar y ves y te acuerdas, miras que alguien tiene algo contra ti porque le hiciste mal. Es que a veces nosotros hacemos cosas que no van, ofendemos, decimos palabras desobligantes, palabras duras que van dañando y cerrando y endureciendo el corazón del otro, y a veces pensamos, no pasó nada porque no me hirió a mí, fui yo el que herí, pero a quien herí le queda la herida. Es lo mismo cuando ponemos a clavar puntillas en una pared y cuando la sacamos quedan los huecos. Y así le echemos un poco de pintura, después cuando se seque la pintura se ve el signo, la señal del hueco. Así quedan las heridas en el corazón del hombre. Y nosotros quedamos, no, yo no me puse bravo, no quedé bravo con esa persona. ¿Y la herida del otro dónde está? El Evangelio nos dice, si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti porque le hiciste un mal, deja tu ofrenda en el altar, ve y te reconcilias con él, y luego ven y presenta tu ofrenda para que tu ofrenda sea agradable a Dios. Y si tienes pleito con otro, está la reconciliación. Había dos formas de reconciliarse en Israel. Una era esta: si alguien me hacía mal o me robaba algo y yo me daba cuenta, pues podía llevarlo ante el juez, y el juez le hacía pagar el doble, según las leyes judías, de lo que se había robado, del mal que me había hecho. Tenía que resarcirme el doble. Pero si éste descubría, cuando yo le decía, mira, me hiciste un daño, me has robado, me has hecho tal cosa, no está bien, y el otro reconoce y dice, es verdad, me perdonas, yo te lo devuelvo, entonces se ha logrado lo que Jesús vino a hacer, la paz y la reconciliación. Recuerda, somos hermanos, miembros de un mismo país, tenemos un mismo Padre. Solamente en el cristiano puede existir la reconciliación y la paz, porque quien trabaja por la paz es llamado Hijo de Dios.
Que Dios los bendiga a todos. Conferencia Episcopal de Colombia.